y noticias. Bien, un foro que tiene que ver con la indignación social. Chile, un país movilizado desde hace muchísimo tiempo, cómo conseguir resultados, también el rol que juega la violencia en todo esto, como un agente más, ¿no? Que irrita también a otra parte de la sociedad, cómo procesar sociológicamente todo lo que está ocurriendo en el país. Estamos junto a Marcelo Bustos, él es psicólogo clínico académico de la Universidad Mayor. Marcelo, hola, ¿qué tal? Hola, bueno. Y Carlos Libasic, sociólogo de la Universidad San Sebastián. Hola, buenas tardes. Bueno, primero conocer la opinión general que ustedes tienen de lo que hemos visto, no solamente hoy, ni ayer, ni antes de ayer, sino que un proceso que viene en Chile, yo me atrevo a decir, desde el año 2011, 2010, con los actores sociales tomándose un poco los espacios públicos, llegando también a conectarse con niveles de violencia importantes, en el caso de los encapuchados. ¿Hacia dónde va un poco la dirección de la sociedad chilena luego de pasar por este trance? Marcelo. A ver, yo creo que lo primero que hay que destacar es que hay mucha tensión en el ambiente por todos lados. Y están puestos en juego ahora los políticos, están puestos en juego las autoridades, digamos, encargadas del orden. Y eso conlleva a lo que estamos viendo, pues, a la manifestación de la gente a propósito de qué es lo que quiere. Si uno compara con lo que está pasando en el resto del mundo, por ejemplo, o lo que pasó con el fenómeno de los indignados, o el referéndum, por ejemplo, que citó ahora la reina con respecto a si Inglaterra participa de la Comunidad Europea o no, vemos a una forma de comunicarnos como sociedad que uno podría plantear que puede llevar a condiciones de confrontación, como la estamos viendo, pero también a poner en juego la opinión de las personas. Muy bien la movilización social, pero el punto es cómo uno no se estanca en una verdadera rotonda de movilidad sin llegar a ninguna parte. ¿Cómo se canaliza esa ira o inquietud colectiva para generar cambios concretos y pasar este momento? Porque no podemos perpetuar el movimiento, no podemos estar movilizados permanentemente hacia dónde, digamos. O sea, ¿cómo canalizar ese descontento? A ver, yo creo que acá hay 2 o 3 elementos que son sumamente importantes. Continuando con las palabras, yo te diría que lo primero es que tenga que haber participación real. Y si nosotros somos bien claros, cuando uno hace el análisis de lo que es Chile desde la República en sus comienzos, no la hay. Segundo, yo te diría que un mundo globalizado permite justamente compararse. Nosotros decimos, somos un país moderno, somos un país que se abrió al mundo, somos un país acá, pero ¿con qué estándares? Y ahí sin duda se abre otro frente. Y yo diría que lo más importante tiene que ver con lo que tú decías. La rabia se canaliza cuando hay diálogo. Escuchábamos recién a la presidenta de la Confechi y te dice esto. Tú vas a los paros de los gremios y te dicen esto. Y de una u otra manera hay un denominador común. Y aquí uno tendría que preguntarse, desde la vuelta a la democracia en Chile, ¿cuál ha sido la participación de los gremios? ¿Cuál ha sido la participación de los movimientos sociales? ¿Cuál ha sido la participación? ¿Tú crees que la política concertacionista, elwinista, en la medida de lo posible, le ha hecho mal al país en términos de ir como juntando esa en la medida de lo posible y no en la medida de lo que yo quiero, sino que lo que se puede, lo que me dejan, el espacio que me dejan, y punto, digamos? A ver, hoy día decirlo le ha hecho malo es fácil. En ese momento era la última, era la única alternativa. Pero aquí hay una cosa que yo diría antes. Nunca nos han dicho, ni a nadie le han dicho, cómo fue el pacto para la democracia. Desde que el general Matei dijo sí, ganó el no, valga la contradicción, nunca nos han dicho qué pasó en esa conversación que se dio en La Moneda y de ahí en adelante. De ahí nosotros siempre hemos tenido que trabajar en una cosa de los supuestos. En psicología se dice que cuando la persona va creando la incertidumbre, le bajan toda la angustia. En términos de sociología, mientras en el imaginario colectivo no está clara una idea, se generan los movimientos sin medición de consecuencias. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, y vuelvo en la medida de lo posible, de que los chilenos hemos vivido en la medida de lo posible, desde el año 90 en adelante. Y yo creo que esto ha comenzado parcialmente a cambiar a partir de la movilización estudiantil del año 2011 y con el programa de gobierno de Bachelet haciéndose cargo, al menos en el papel, de las necesidades de reforma profunda, pero
pero el chileno común, el estudiante, el trabajador, el profesional joven, el profesional más adulto, ha vivido en la medida de lo posible, hasta donde el sistema me permite, pero no empujar un poquito más allá. No sé si ustedes tienen la misma visión, Marcelo. O sea, yo creo que lo que estaba diciendo recién Carlos tiene que ver con algo que más tiene que ver con la información y con el manejo de la información. Actualmente el manejo de la información por vía de los medios de comunicación electrónico es otro. Ya esa idea que estaba planteando Carlos de que si nos dijeron cómo son las cosas, ya no es posible que no nos lo digan. Y si no nos lo dicen, tendemos a interpretar, y interpretamos de mala manera, evidentemente. Y comúnmente no se han equivocado los estudiantes, por ejemplo, con respecto a las interpretaciones que han realizado a propósito de lo que no se ha dicho. Ahora resulta que el 60% nomás de gratuidad, ¿me entiendes? Entonces, claro, se empezó a tener esta idea de que las cosas no iban a ser tal y como habían sido ofrecidas, digamos. Entonces ya hay una desconfianza instalada que yo creo que es bien difícil de desmontar si no es a través de declaraciones directas. Ahora, pero no solamente el volumen de información y cuán esa información se apega a las ofertas reales que se han hecho, sino que también el deseo que tienen los actores sociales de tener real incidencia. Desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que una constituyente o un proceso de cambio constitucional participativo y amplio puede canalizar parte de lo que estamos viendo hoy día? ¿Creen que es una llave que puede abrir este candado o no? A ver, yo creo que tomar una posición y decir, mira, esta es la solución, valga la redundancia, es difícil. Porque en el fondo hoy día todos los hechos han venido demostrando que cuando se habló en la medida de lo posible en un tiempo, para retomar tu pregunta anterior, antes era la aspiración. Hoy día ya ni siquiera es un piso mínimo. O sea, hoy día uno tendría que establecer hasta dónde la sociedad chilena y los movimientos que están actuando son capaces de establecer un acuerdo entre sí. O sea, hasta hace 3 meses te decían, no pasa nada con las boletas, esto es mentira. Resulta que se va abriendo el abanico y no pasa nada con esto, y resulta que, y siempre era lo siguiente: no investiguemos más ni abramos más porque con esto es suficiente, la institucionalidad va a fallar. Y hoy día ha quedado mostrado que la institucionalidad mira lo que voy a decir, es más fuerte de lo que suponemos, pero que para que exista institucionalidad real tiene que haber apertura, si no va a pasar nada. Ya, pero pasa o no por una constituyente, porque en el fondo hay que ir encontrando los mecanismos. O sea, ¿cómo tú abres un espacio de incidencia social real? ¿Cómo? Con una participación que sea fidedigna, donde los actores se sientan escuchados. Pero tienes que reescribir la Constitución, que finalmente es la columna vertebral que rige los espacios de decisión ciudadana. Si tienes que pasar por ahí, sin duda. Lo que no puedes hacer hoy día es partir un diálogo diciendo qué cosas no vas a hacer. O sea, yo no puedo decirte participemos, pero sabes que no vamos a cambiar la Carta Fundamental. O sea, si es necesario hacerlo, claro. Pero lo que no es bueno, por eso te decía, no pongamos piso, no hablemos en la medida de lo posible, sino que en el fondo seamos capaces de establecer un diálogo y ver hacia dónde vamos a construir, porque yo creo que lo que la gente ya no quiere es que le pongan techo, sino que en el fondo es todo lo contrario, es construyamos, pero con un horizonte claro, y eso no se hace, Marcelo, ahí me gustaría conocer también tu opinión, digamos. Han habido signos en la historia también cercana por parte de la autoridad que son un poco confusos. Por ejemplo, ¿qué pasó con las centrales termoeléctricas en el norte? Que la movilización pública logró que esas centrales no se construyeran. Entonces, ¿cuál es el llamado? No, pero a ver, se judicializó. Claro. Se llegó a un estadio. No fue la movilización por sí sola, digamos. Claro, pero se ve que hay un juicio popular que se pone en juego, ¿me entendís? Que si yo entonces voy a poder seguir adelante o no, en términos políticos, si no hago ciertas concesiones que son concesiones de carácter real. ¿Te voy a dar un espacio de conversación o no? Pero ese espacio me parece que tiene que estar institucionalizado. Perfecto. O sea, la calle me parece que es una herramienta de presión importante, que ha jugado un rol en un momento de la historia, o en algunos tramos, o en algunos ciclos sociales, porque la verdad uno podría decir, la movilización es necesaria siempre en democracia, sí, en algunos ciclos. Tú hoy día vas a Estados Unidos, ellos pasaron por toda la lucha de derechos civiles en la década del 50, hoy día vuelven a movilizarse en Europa también por otras razones, son ciclos sociales. Pero la sociedad europea y la sociedad norteamericana tienen en sus cartas fundamentales y tienen en sus instituciones espacios de decisión ciudadana incidente que están diseñados, que son mecanismos que se ponen en práctica, que no pasan por un gobierno por otro, porque están por sobre eso. Son políticas de Estado de participación. Exacto. Y yo siento que eso a nosotros nos falta. Por eso la modificación constitucional puede ser un camino, o sea, se tiene que garantizar un espacio.
Tiene que garantizarse una serie de espacios donde quepan distintos actores. ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con los gremios? Con los colegios. Los colegios gremiales, ¿qué incidencia tiene el colegio de psicólogos? No sé si hay colegio de sociólogos. Ninguna. En términos de pero mira, yo quiero agregar algo. Sí. La Constitución del 1825, la del 1933 y la de la última, ninguna ha sido representativa. Entonces uno podría ser más incisivo todavía, y, tomando lo que dice Marcelo. O sea, ¿cuándo ha habido participación real? ¿Cuándo ha habido consideración? Tú ponías una fecha, desde la vuelta de la democracia de los 90 en adelante. Acá lo que se ha producido siempre es la invisibilización de los movimientos sociales. Claro, es que ahora entonces, ya no se puede. Claro, entonces hoy día es que la institucionalidad no responda, sino que cómo las organizaciones, el poder político, el poder militar, el poder religioso, el poder económico, y marco el poder no con un término peyorativo, sino que como grupo, hoy día entienden que hay un nuevo actor que tal vez hacer un ejercicio de humildad. No tienen incidencia en su proceder, pero sí es la resultante. Y yo creo que esa ecuación no se hace. Estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que hoy día la urna no basta, no es suficiente, el cambio del binominal tampoco es suficiente. Mira, la presidenta Bachelet salió elegida con un 63% de un 48% del total de los votantes. Sí, no, aunque el voto fuera obligatorio. O sea, el voto no es suficiente, es una parte de la incidencia ciudadana. Pero hoy día la sociedad moderna está construida por una serie de espacios que tienen que ver con, desde organismos intermedios, la posibilidad de asociarse, la posibilidad de incidir en las decisiones, consultas, plebiscitos. O sea, todas las sociedades modernas del mundo tienen esos mecanismos. Yo no sé por qué en Chile no hemos demorado tanto, pero quería ir al tema. Hay un libro de Guy Bayouat que se llama Un mundo en cambio. Él es un sociólogo francés y habla justamente lo que tú estás señalando. Y eso fue escrito en la década de los 90. Bueno, esto se dijo hace mucho tiempo. Quiero ir al tema de la violencia, que se sale un poco de toda esta lucha legítima, porque termina finalmente como en la expresión más extrema quizás de la ira social. Incluso los propios chiquillos hoy día, Valentina Saavedra dice, esta es una marcha contra la violencia, pero en la mañana veíamos ingresos a la farmacia, un tipo con un revólver, un saqueo a un supermercado. Son expresiones de que, y cómo también la propia sociedad se hace cargo de eso, sin matar el movimiento social, sin satanizarlo, pero poniéndole un límite, porque vemos el caso del niño Avilés, Paulina Stay, el chico que murió por rayar una pared, los propios funcionarios de Carabineros revisando sus protocolos. O sea, se entra en una esquizofrenia que puede ser muy peligrosa. O sea, a mí me parece muy bien que los funcionarios de Carabineros revisen sus protocolos, ¿me entiendes? Porque creo que es lo que tiene que ocurrir, es parte del mismo proceso. Lo que sí, que no hay que confundir el movimiento social con cierto descontento social que a veces se expresa, por ejemplo, en el fenómeno de los grafitis. No de los grafitis, perdón, de los tags, porque los grafitis pueden ser un fenómeno artístico muy, muy entretenido, digamos. Pero hay una necesidad de ser visto y de sentirse excluido que se puede manifestar a través de este tipo de acciones que son completamente repudiables, pero que nos habla de gente que está fuera, gente que está quedando excluida de nuestro proyecto social. Esa gente, que podemos después encerrarlos en una cárcel, después cuando salgan van a volver a actuar de esa misma manera, y van a aprovechar estos espacios, y van a sentirse reflejados en esta... O sea, para ti hay un fenómeno que va más allá del delito común. Creo que hay un fenómeno de delito común asociado a cierta posibilidad de identificarme y por lo tanto justificar mis acciones. En el robo ajeno, por ejemplo, en el robo del poderoso, en los acuerdos políticos, en la... sí, pero no sé si un servicio de correos es el poderoso. O sea, no, pero es que si no importa quién, si no hay... O sea, ya, las farmacias puedo entenderlo por el caso colusión. No, tú me puedes preguntar... Un supermercado lo puedo entender porque por último una cadena de supermercado es un símbolo del capitalismo, ya, lo entiendo. No, un kiosco me puedes preguntar, un kiosco de un señor que es muy sacrificado. Un servicio de correo, o sea... Claro, no, sin duda, pero es que no es rabia dirigida, no hay inteligencia detrás de la decisión de golpear el kiosco que está ahí. Es todo lo que tienes al frente tuyo, que en un momento de expresión, mira lo que de desahogo, yo lo entiendo como una barrera, y eso en términos sociológicos tiene una cosa que se llama el sentido de referencia. En el fondo, ¿quién es quien tengo al otro lado? Como decía muy bien Marcelo, el que no me escucha, pero yo no sé quién es. Yo, al final, todo aquel que esté enfrente mío es como un enemigo, es una lógica bipolar. Entonces, como yo he sentido o siempre he creído, como se habla de la desesperanza aprendida, que nunca me van a escuchar, entiendo que la violencia es la única forma, porque así logro notoriedad. Entonces tú me vas a decir, pero Carlos, eso no es racional ni psicológica ni sociológicamente hablando. Es verdad, pero insisto, y retomemos la idea inicial. ¿Cuándo
en años nosotros habíamos sentido que la gente se podía expresar tan libremente sin ser sancionada. Porque hay una lógica psicológica, sociológica que explica lo siguiente. El que antes reclamaba era considerado conflictivo, lo echaban, no lo contrataban, o sea, también se creaba... Y en algún momento lo hicieron desaparecer, pero en algún momento de la historia de Chile lo hicieron desaparecer. Ni siquiera lo voy a tomar en considerar. Pero es que quiero tomar dos modelos de expresión, o sea, una cosa es ir con un pendón, caminar por la Alameda, en fin, lo que hemos visto en los estudiantes desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando un tipo sale con un revólver de un supermercado, apunta a una mujer, después entra a un sitio de correo, o entra a una farmacia, se lleva los preservativos, da vuelta a la caja, ¿de qué nivel? Ese no está protestando. No, pues ese no tiene rabia con el sistema. Ese está aprovechando una ocasión. ¿Y sabes qué? Está aprovechando una ocasión porque además el sistema se lo permite. Porque hoy día los muchachos que están marchando están satanizados. Yo no voy a dar el nombre. Sí, yo no voy a dar el nombre, pero hoy día hablé con un amigo que no me veía hace mucho tiempo, experto en temas de democracia y temas políticos. Y me dice, ¿dónde está la cabeza de las autoridades que les dieron permiso para salir hoy día a marchar? ¿Cuál es el problema? Salir a las 20 horas. Si hay participación, si hay control, no debiéramos tapar. Entonces, nosotros no podemos decir, cuando había democracia... Cuando no había democracia salgamos a protestar y todo vale. Hoy día estas mismas personas que salían a protestar hace años no quieren que sus hijos salgan y los controlan de la misma manera. Una dictadura y una democracia, aunque sea imperfecta, hay un abismo de diferencia. Pero te das cuenta, pero el análisis es el mismo y la idea es guárdate en el fondo y exprésalo de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que la gente te dice? Tus causas o las de antaño eran las válidas y las de hoy, que son en un contexto distinto, la gente tiene mayor conciencia y lo que pide es consideración y pertinencia de relación, que es lo que te decía Marcelo y que te planteo yo. No existe. O sea, esta marcha de hoy día fue a punta y a tira de buzones. Ayer recién se la autorizaron. Entonces, y hay mucha gente que hoy día, el mismo intendente con sus palabras decía, decimos a todos que por favor permitan que la gente se vaya más temprano a sus trabajos. Metieron miedo, establecieron una lógica de interpretación y de acción del miedo. Entonces toda la gente está guardada. Entonces eso no es un diálogo franco, porque en el fondo te permito algo y hoy día si pasa algo dicen, bueno, no querían marcha de noche. Yo les dije. Bueno, puede haber una estrategia política detrás, pero la verdad es que efectivamente, más allá del discurso de la autoridad que puede ser algo satanizador, cuando uno ve la realidad, la verdad, yo no saldría a esta hora a la Alameda. O sea, no me voy a exponer a que un tipo con un revólver, o sea, ni aunque crea firmemente en los valores que están persiguiendo los estudiantes. Y yo no soy un tipo tonto y no me compro lo que me está diciendo la autoridad. Entonces, también hay una visión de lo que realmente ocurre en las marchas. O sea, que no está solamente satanizándose. José Antonio, en Inglaterra no hay armas en la calle. Nadie las tiene. Y tener un arma es un grave delito. Eso tiene que ver con el control. Lo han logrado. No tendrías ese miedo. Sí, pero cuando hubo movilizaciones en Tottenham, David Cameron mandó a allanar todo con fuerzas militares. Y yo me recuerdo las imágenes, entrando a departamento por departamento hasta que dieron con los tipos que estaban protestando además por un tema racial en esta oportunidad. Entonces, bueno, hay que ir sopesando cosas. Qué lástima que se nos fue el tiempo, la verdad, porque estamos con una transmisión especial de la marcha. Pero bueno, muchas gracias, ¿sabes? Que estén muy bien. Gracias. Saludamos a